Hola a todos nuestros oyentes, nosotros somos Sofía Beltrán y Alejandro Abraham y esto es Interés en la Actualidad. Hoy hablaremos del consumo y aporte de los videojuegos en México. Bueno, para comenzar, desde que se crearon los primeros e inofensivos juegos de ping pong hasta los juegos actuales, ha ocurrido una evolución muy profunda que nos permite apreciar unas diferencias enormes en el extenso panorama de los videojuegos. Actualmente, el confinamiento social provocado por la pandemia ha generado en el último año una gran relevancia de algunas industrias a nivel mundial, notoriamente la de los videojuegos, la cual ha resultado en niveles récord de audiencia y consumo durante el año 2020. Esto en las diferentes plataformas que habilitan el acceso al mundo de los videojuegos. Para entrar en contexto, según datos de la Competitive Intelligence Unit, en México la importancia de los videojuegos y de los gamers va en aumento, tal que el número de gamers alcanzó el 72.3 millones al finalizar el año del 2020, un aumento del 5.5% con respecto al año 2019, generando que en el año 2020 el valor del mercado en el país alcanzara un 32.229 millones de pesos, 4.4% más con respecto al año anterior. Cabe resaltar que existen preferencias de dispositivos. Entre estos destacan notablemente los smartphones para gaming, hasta el punto de posicionarse como el dispositivo de juego preferido, con un 62% para gamers. Detrás de los smartphones se encuentran las consolas fijas, con una preferencia del 20% para acceder a videojuegos. Sin embargo, es la que genera la mayor cantidad de ingresos para la industria, al registrar un gasto promedio de 6.300 por la adquisición de la consola y además de 860 pesos por videojuego. Y por último tenemos los más rezagados como tabletas con un 8% del total de preferencia, PCs del 6% de preferencia y las consolas portátiles con el 4% de preferencia. Como podemos observar, los smartphones tienen un amplio dominio en cuanto a la adquisición y el uso para videojuegos, ya que como todos sabemos y todos tenemos un smartphone, resulta más práctico la adquisición de estos dispositivos para juegos, ya que prácticamente todos los juegos para smartphones se encuentran prácticamente gratis o se pueden conseguir incluso gratis. Ahora bien, en cuanto a la frecuencia de juego, a causa de la pandemia, la frecuencia promedio de uso de consolas fijas llegó a ser de 4 veces por semana, superior al compararlo con el año 2019, el cual fue de 3.5 veces por semana. Ahora, por otra parte, el 50% de los gamers en México se considera regulares, teniendo sesiones de juego unas 4 veces por semana. 42% son intensivos, al tener sesiones de juego entre 7 a 5 veces a la semana, y solamente el 8% son ocasionales, teniendo una frecuencia de juego que ronda entre una vez cada 15 días. Ahora bien, existe una problemática que ronda a través de los videojuegos, la cual es la preocupación de educadores y sobre todo de padres, los cuales llevan años preocupados por la sospecha de que determinados juegos y la adicción a los mismos no puede ser beneficiosa para la salud mental y social de los chicos y chicas. Y aunque no se ha llegado a conclusiones definitivas, parece existir evidencia de una relación entre el desarrollo de la agresividad y el sexismo tras largas horas de exposición a este tipo de juegos. Algunos de los videojuegos nada recomendables son Carmageddon, el cual consiste en atropellar a ancianitas y embarazadas. Otro es la unidad de tortura, denunciado por Amnistía Internacional. Otro también muy resaltado es Resident Evil, el juego el cual consiste en descuartizar zombies.
Y por último tenemos uno de los más controversiales y resonados a través del mundo del gaming, cuál es Grand Theft Auto San Andreas y BioShock. Ambos juegos extremadamente violentos, los cuales han sido elegidos como los mejores juegos del año del 2006 y 2007. Ahora bien, esta popularidad de estos dos videojuegos en particular, de Grand Theft Auto San Andreas y BioShock, se produce básicamente por una amplia diversidad de actividades que se pueden realizar dentro del mismo videojuego. Es decir, nos deja una amplia posibilidad de opciones. Es lo que genera que mucha gente, incluyendo adultos, les llame la atención para este tipo de videojuegos. Sin embargo, los videojuegos pueden ser utilizados como entretenimiento eficaz en programas de visomotor, desarrollo del pensamiento reflexivo, mejora de las habilidades de los pilotos de avión, reducir el número de errores de razonamiento, mejorar la eficacia de los trabajadores sociales y servir de enfrentamientos ante situaciones vitales que pueden ser simuladas, como es el caso de las resoluciones de problemas, tema en el que se muestran muy eficaces. Algunos tópicos sobre la influencia negativa de los videojuegos son la violencia. La mayoría de los autores y de los investigadores, así como padres y resto de personas, opinan que los videojuegos están muy cargados de violencia y agresividad, y que repercuten negativamente sobre el comportamiento de los niños y adolescentes. En algunos casos, se levantan voces sobre los videojuegos violentos, añadiendo que en lugar de fomentar la violencia, lo que hacen es darle salida. No falta también quien piensa que la violencia de los nuevos juegos no es superior a la que se ha representado desde hace mucho tiempo a través de la literatura infantil, el cine, los cómics, etc. El cuento del lobo, Blancanieves, Pulgarcito y otra serie de clásicos vendría a ser el antecedente de los actuales modos de juego con los ordenadores. Otro tópico es el sexismo. Se afirma que la mayoría de los videojuegos representa a personajes masculinos, que los chicos son los principales usuarios de estos juegos. Las pocas figuras femeninas que aparecen lo hacen en una situación de inferioridad, de segundo plano, de cautivas o privadas de la libertad, que hay que rescatar en actividades de sumisión, mientras que los personajes masculinos están representados de forma activa, valiente y dominadores. Aunado a esto, la mayoría de las veces los personajes femeninos son sexualizados, cambiando por completo su apariencia original o en lo que fue basados. Un ejemplo claro del sexismo en los videojuegos es los videojuegos de DC y Marvel, ya que si los observamos desde sus orígenes en los cómics, han sufrido unas grandes transformaciones en cuanto a los personajes femeninos, ya que han ido cambiando básicamente su aspecto y su ropa, ya que en los videojuegos se presentan con ropa muy ajustada y con grandes escotes. Otro tópico es el racismo. Se acusa a los videojuegos de fomentar los estereotipos raciales situados en posición de inferioridad o de mayor peligrosidad a los pocos personajes que no sean blancos. Ahora bien, para ejemplificar esto, volvemos con un clásico ya mencionado, el cual es Grand Theft Auto, pero en esta ocasión hablaremos de su última y más reciente entrega, que es Grand Theft Auto 5, en el cual un personaje de descendencia afroamericana es básicamente puesto en una situación que vemos día tras día en Estados Unidos, un afroamericano enrollado en problemas de pandillas, droga, robo e incluso asesinato.
Ahora bien, al final está muy extendida la creencia de que los videojuegos tienen una incidencia negativa sobre muchos aspectos de la personalidad de los jugadores, y especialmente sobre los niños. Es muy frecuente en distintos medios de comunicación observar afirmaciones contundentes generalmente a las nefastas consecuencias que el uso de los videojuegos tiene sobre la inteligencia y la personalidad de dichos jugadores. Recuerden que el grado de impacto de los videojuegos depende de cada persona. Esto fue El Interés en la Actualidad. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.